toda la ciudadanía caleña. Y acércate al micrófono porque no te van a los escuchar. vendedores Bien. informales de la ciudad de Cali. Muy bien, vamos a hablar porque se llevó la semana anterior precisamente lo que fue el debate en el municipio, en el Consejo de Santiago de Cali, mejor, donde se habla acerca de caracterizar más de 10.000 vendedores ambulantes. Debate que estuvo fuerte, debate que estuvo también, pero sobre todo donde se enteró un poco de cómo, o nos enteramos mejor, de cómo es que nace todo este proceso, y me gustaría también que los oyentes y los televidentes de las Supernoticias del Valle conocieran cómo ha sido todo este proceso de los vendedores ambulantes. Sí, Giovanni, efectivamente. Vale decir que esto no es una problemática solamente de los vendedores informales de Cali, sino que digamos que eso se convierte como en un problema de la ciudadanía caleña. En términos de lo siguiente, actualmente la administración municipal viene desarrollando un proceso que ellos llaman de caracterización, pero finalmente lo que pretende, o sea, digamos que lo que voy a tratar, voy a como empezar por el final, es que cuando hablamos de caracterización y cuando hablamos del acuerdo 0424, el objetivo final es el desalojo de los vendedores informales de Cali. Y entonces la ciudad... No hablamos de reubicación, sino de desalojo. Sí, es desalojo. Y cuando digo yo que es un problema de la ciudadanía caleña, es porque no solamente son los vendedores informales del centro de Cali, no, son todos los vendedores que se ubican en cualquier espacio de la ciudad de Cali. Por lo tanto, estamos hablando de toda la ciudadanía caleña, porque la situación económica del país, el modelo económico, ha llevado a que muchas personas se vean la necesidad de montar un negocito. O sea, estoy hablando de la señora que en el barrio, incluso barrios residenciales de Cali, donde anteriormente era netamente residencial, hoy la señora sacó un negocito de arepas o cualquier negocito, o venden empanadas, cualquier cosa. Es decir, la administración municipal no está de acuerdo con que usted se busque la forma de sobrevivir, pero tampoco genera empleo. Es decir, lo decíamos nosotros, Nelson, hasta en nuestro comercial, ahora que Cali cumplió años, lo decíamos que no hay una cuadra en Cali que no cuente con su vitrina de empanada, o que no desayune con su pan de bono. O sea, que vemos casi en todas las cuadras la maquinita, la estación, pues, para poder hacer el pan de bono. Siempre el vendedor ambulante es inherente al tema de Santiago de Cali. Se habla aproximadamente desde la administración de un censo cercano a los 3.000 vendedores, pero yo estoy seguro que pasamos de 10.000 a 15.000 en la ciudad. No, ellos están hablando, lo que yo entendí es que ellos están hablando que hasta el momento al parecer han caracterizado a 3.000 vendedores informales. Ese es el censo que ellos dicen, el universo que tienen. Ese es el censo que hasta el momento han realizado, y están proyectando que posiblemente hayan 10.000 vendedores informales, pero nosotros que estamos en el gremio, nosotros creemos que en la ciudad de Cali puede haber alrededor de 20-25.000 personas que trabajan en la informalidad, y estoy hablando de la informalidad de los que ocupamos el espacio público, porque si hablamos de los vendedores informales en general, pues entonces ahí incluyamos a las señoras y sobre todo las señoras que están en la casa y que desde la casa venden las revistas de todas estas marcas que ustedes ya conocen, que son productos que venden. Ustedes también están en la informalidad, lo que pasa es que ustedes no ocupan el espacio público. Pero al fin de cuentas a la administración no le interesa a los informales, no, ni tampoco identificar sus necesidades para tratar de atenderle como una población vulnerable y que necesita ser atendida, sino que ellos lo que necesitan es el espacio público. Pero el espacio público, ¿para qué? Entonces ahí es donde viene el veneno del asunto. Se ha aflojado, se ha visto un poco, digamos, anteriormente veíamos siempre las carreras de los vendedores ambulantes con el tema cuando aparecía el lobo. En esos días le preguntaba a un compañero que trabaja allí, le dije, ¿cómo están todos estos operativos? Me decía, no, antes nosotros correteábamos, ahora nos corretean. Me dice, esto ha crecido demasiado. Entonces era como una percepción de lo que hay. ¿Los han seguido y, digamos, siguen los operativos contra ustedes en la calle? La percepción de algunas personas en la ciudadanía piensan y dicen, incluso lo manifiestan, que este alcalde sí deja trabajar. No es cuestión del alcalde. El alcalde la tiene clara. El alcalde viene por todos los vendedores informales porque él necesita el espacio público por su compromiso que tiene con los comerciantes formales. La situación por la cual el lobo, digamos, desaparece un poco es porque constitucionalmente hay sentencias de la Corte Constitucional en donde dice, incluso voy a leer aquí un pedacito, dice, los vendedores informales no pueden ser desalojados del espacio público sin garantizar
garantizar alternativas económicas y el respeto al principio de confianza legítima, entre otros derechos. ¿Cuáles son esos otros derechos? El derecho al trabajo, el derecho a un mínimo vital, el derecho a una igualdad real y efectiva, el derecho a la dignidad humana. Entonces, aquí hay una serie de derechos que la Corte Constitucional ha dicho, es que el problema no son los vendedores informales, el problema es el modelo económico que no ofrece alternativas reales. Entonces la Corte Constitucional lo que le dice a las administraciones municipales y departamentales, les dice, usted le está estorbando el vendedor informal, listo, entonces le doy la potestad de que usted lo reubique o haga alguna otra actividad con él, pero inicialmente tiene que brindarle unas garantías. Entonces, pongamos lo siguiente, a este vendedor va a ser reubicado, sí, lo puede reubicar, pero no en cualquier lugar, tiene que reubicarlo en un lugar donde él venda, o sea, que vaya en iguales o mejores condiciones a las que estaba en el puesto anterior. Entonces la administración municipal no tiene aquí, pues hablemos de la ciudad de Cali, la administración municipal no se le ha visto esa intención de reubicar los vendedores en ningún espacio, ni tampoco cuenta con esas edificaciones para eso. Ya hemos visto algunas cosas fallidas, por ejemplo, en gobiernos anteriores, y esto, para mencionar, por ejemplo, un poquito la historia, es que hace aproximadamente 16 años, más exactamente estoy leyendo aquí el documento, dice, el día 2 de noviembre de 1999 se reunió en el auditorio de Aeropuerto Urbano las siguientes personas, y hay una serie de sindicatos y representantes de los vendedores informales, donde todos estos sindicatos con la administración municipal firmaron unos acuerdos. Esos acuerdos eran para que los vendedores fueran reubicados en unos lugares. Efectivamente eso se dio, pero finalmente la administración incumple y ahí es donde se presenta la retoma de los espacios de la calle 13, calle 14, calle 15, carreras octava, carrera novena, donde los vendedores informales ya habían desocupado el espacio, pero la administración municipal le queda mal. Entonces allí hay unas promesas incumplidas y por eso es que los vendedores vuelven a la calle. Permítame un paréntesis. El presidente de la Asociación de Vendedores Públicos. Pero Nelson, ha habido muchos problemas dentro de los diferentes sindicatos u organizaciones de las que se han hablado. Por ejemplo, hay nombres, a ver si Jimmy Núñez, hay un nombre, Manuel Bedoya también, que son integrantes de Sintravice Cali, y otro es el Sindicato de Vendedores Estacionarios. Digamos que no hay o sea, no han logrado usted unir acuerdos, o qué es lo que pasa realmente ahí. Bueno, con respecto a estos dos señores, que cada uno representa un sindicato, Sintravie Cali, el señor Jimmy Núñez, y Manuel Bedoya de los vendedores estacionarios, los señores no sé de qué manera o qué les ha pasado, si es que pues nosotros incluso dentro de nuestra organización en junta directiva hemos tratado el tema y hemos pensado, bueno, ¿será que los señores no saben leer? ¿Será que los señores no interpretan bien? ¿O qué es lo que sucede? Pero históricamente me cuentan compañeros, esta historia no me la sé yo, me la han contado porque pues yo soy relativamente nuevo en el centro, y es que ellos históricamente sí han participado de otras negociaciones, incluso ahora mencionaba del acuerdo de la negociación que hicieron en el año 99, ahí ya estuvieron ellos presentes, y por supuesto que entonces ya uno lo que dice es, ellos saben cuál es la apuesta que están haciendo. Se han colocado del lado de la administración municipal y pues de parte del resto de vendedores informales, digamos lo que en la mayoría dicen es que casi que los tratan como de traidores al gremio, porque viendo que el acuerdo 0424 lo que viene es a arrasar con todos los vendedores informales, pues uno considera imposible pues que ellos estén del lado de la administración municipal, mucho más cuando ellos incluso se toman la tarea de ir puesto a puesto de los compañeros vendedores informales a decirles que se dejen caracterizar, cuando lo que vemos es, ya ustedes vieron el debate que les hice sino que infortunadamente en el Consejo el tiempo es muy limitado, les hablaba yo de todas las falencias que tiene ese formato de caracterización, que es un formato que no se ajusta a las necesidades reales que tenemos los vendedores informales, sino que es un formato que lo que busca es identificar aquellas potencialidades que tenga el vendedor para entonces poderlo desalojar. La Corte Constitucional ha dicho cénselos.
porque incluso las caracterizaciones, y más una caracterización como la que viene desarrollando la administración municipal y que ya lo hizo Metro Cali, es una caracterización que se sale de todo foco. Imagínense, son 7 páginas. En esas 7 páginas lo que buscan es casi que preguntarle, perdónenme la expresión, ponen es casi que a vomitar al vendedor informal para tratar de identificarle potencialidades para justificar por qué él no debe estar en el espacio público. Entonces, cuando una caracterización lo que debería de buscar era identificar las necesidades que tenga esta población, que entre otras cosas la Corte Constitucional ha dicho es una población vulnerable, porque el hecho de no tener seguridad social, de no tener otras ventajas que tiene un trabajador formal, ya lo hace población vulnerable. Hay una población vulnerable que además tiene, esa vulneración reforzada, y son las madres cabeza de familia, las mujeres en general, los adultos mayores, los discapacitados, y diría yo que otras poblaciones minoritarias como podrían ser los LGTBI, indígenas o afrodescendientes. Pero en términos generales, todo el que esté en la calle, que está actuando como vendedor informal, ya es una población vulnerable. Entonces, el llamado a la administración municipal es a que elabore un formato de caracterización, si es que realmente quieren caracterizar al vendedor informal, que se ajuste a identificar esas necesidades reales que tiene esta población, y con la participación de otras secretarías que todo el tiempo han estado ausentes. Voy a mencionar, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar Social, sobre todo con la Subsecretaría de Poblaciones y Etnias, nunca ha estado en ninguna reunión, en ninguna plenaria no estuvo tampoco presente en la construcción de esta política pública. Ellos no han estado allí. Es decir, esta política pública, el acuerdo 0424, solamente fue construida entre Secretaría de Seguridad y Justicia, diría yo que la Policía Nacional, con algunos gremios de comerciantes formales que participaron allí, y participaron los señores Manuel Bedoya y Jimmy Núñez, dizque en representación de los vendedores informales, pero realmente, por favor, o sea, a nosotros, entre otras cosas, no nos representan. Eso lo dejé bien claro allá. Ellos no nos representan a nosotros. Hay otros sindicatos, voy a mencionar, por ejemplo, el de nosotros, la organización Asobaes, que no ha estado desde un inicio, puso su postura con respecto a este acuerdo y dijo no, es lesivo para todo el gremio de vendedores informales. Igualmente está 5, igualmente está otro grupo que se llaman los vendedores independientes, ellos también han sentado postura sobre esto. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, este acuerdo, el 0424, no recoge las verdaderas necesidades. Lo que sí hemos identificado, por ejemplo, es que el acuerdo es muy claro en su finalidad, y es desalojar al vendedor informal para luego, a través de una figura que ellos llaman allí en el acuerdo 0424, que es la figura de aprovechamiento económico, entonces luego ceder esos espacios a los comerciantes formales. Entonces viene la pregunta, que es la pregunta fregona allí. Acérquese en el micrófono. ¿Por qué el vendedor informal, que no tiene plata, que vive de un mínimo vital, no puede estar en el espacio público? Pero sí, el espacio público sí puede ser ocupado por los vendedores formales que tienen grandes capitales, dueños de grandes capitales, y a ellos sí se les va a poder dar el espacio público. Pues mire, queda uno muy preocupado de verdad frente a lo que está viendo, porque siempre pasa lo mismo, encuentra uno diferentes panoramas entre quienes salen defendiendo a los vendedores y al final terminan más como parte de la administración que otra cosa. Así es. Aquí siempre se ha hablado, y se ha hablado históricamente, nosotros sabemos que se han hablado de que hay mafias dentro del tema de quienes entregan, quienes alquilan, quienes venden. Muchas personas que se han ido, ya se han acogido a los primeros acuerdos que se han hecho con la alcaldía y que aparecen posteriormente en otros lados vendiendo, ofertando el terreno y el lote. ¿Esto es cierto? Excelente la pregunta, Giovanni. Precisamente desde que empezó la construcción, digamos, hace como un año, viene la administración municipal utilizando un lenguaje agresivo y estigmatizante hacia el gremio de vendedores informales. Nosotros le salimos al paso y protestamos, dijimos que no estábamos de acuerdo. Ellos vienen utilizando, el día domingo pasado, el doctor Villamizar, hoy secretario de Seguridad y Justicia, también salió en el diario El País una columna en donde él también vuelve y utiliza este lenguaje de las mafias. Vamos a hacer algunas claridades al respecto.
En lo que hablaba el doctor Villamizar el día domingo en su artículo, donde coloca como 3 personas ahí, 3 supuestos vendedores informales que dan la información. Entonces, digamos, hay diferentes escenarios en el espacio público. Hay compañeros vendedores que estuvieron en el espacio público durante mucho tiempo y por alguna circunstancia, digamos que están enfermitos, porque hay mucho adulto mayor dentro del gremio, están enfermos, que de pronto viajaron a otro lugar, etcétera, pero por el uso y costumbre, los compañeros que están a su alrededor saben que él allí, en ese lugarcito, o sea, en ese metro por metro 20, que él durante años y años ha estado allí, ese, digamos, es su pedazo que le corresponde. No es que sea el propietario, no, sino por el uso y costumbre, él ha estado allí durante tantos años. Sus compañeros que están alrededor lo reconocen. Si el compañero se debe ausentar, entonces él le dice a alguno de los otros compañeros, o hay muchos compañeros que son vendedores ambulantes y que no tienen una ubicación fija, sino que trabajan, lo que decimos en el argot popular de nosotros, decimos maneado. El maneo, sí. Trabaja maneado. Entonces, el vendedor, digamos, yo me voy a ausentar, entonces yo le digo a uno que trabaja maneado, le digo, te alquilo mi pedazo mientras que yo regreso. Me voy a ausentar 1 mes, 2 meses porque tengo una cirugía, porque voy a viajar a algún lado, alguna cosa que se le pueda presentar. Entonces es posible que yo le diga a mi compañero, se lo alquilo, y mi compañero dice, bueno, listo, yo tengo una fecha en la que voy a regresar. Es posible que muchos compañeros se han ido, incluso han fallecido y no regresan. Entonces ahí el compañero se puede quedar. Eso es muy diferente a hablar de una mafia, porque en los años que yo llevo en el centro de Cali, a mí nunca se ha arrimado, mentiroso sería, a decirme, o un grupo paramilitar, o un grupo, yo no sé de qué orden, un grupo ilegal, a decirme, usted me tiene que pagar por el espacio público. No, jamás. Cuando se llamaban de mafia, se llamaban de personas, porque es que esto va mucho de largo de lo que pasaba anteriormente, que muchas veces eran auspiciados desde el propio consejo, Claudio, muchos concejales que tenían también no solamente sus tierritas allá en lo alto, que se adueñaban de los ejidos, sino que también hacían parte de esos terrenos invisibles que se estaban entregando alrededor del centro. Eso ya no existe, o sea, porque también se confundía mucho con aquellos camiones que llegaban a repartir la mercancía y que luego lo recogían, pero realmente siempre estigmatizando, siempre tratando como de colocar por debajo al vendedor ambulante. El vendedor ambulante no es otra cosa que un colombiano que no ha podido y no ha tenido la oportunidad, porque el Estado no se lo ha brindado, porque la empresa privada no le lo ha brindado, de tener un trabajo estable. Entonces él no puede permitir que su familia vaya a morir de hambre, o él mismo a morir de hambre, y tiene que buscar alguna forma distinta a la de salir a robar. Recuerde que para robar hay 2 formas. Usted puede robar corriendo en la calle, asaltando en la calle, o también puede robar detrás de un escritorio con un cuello blanco. Sí, así es, Giovanni. Dignamente salimos a rebuscarnos el diario para el sustento de nuestras familias, y eso es lo que la Corte Constitucional ha reconocido, ese es nuestro mínimo vital. Es decir, hoy estas personas que llevan ahí tienen un tiempo reconocido, no sé cuánto es el tiempo mínimo que les da a ellos como digamos, ese sentido de pertenencia, para la confianza legítima. Para eso es. ¿Cuánto es el tiempo que una persona puede tener? ¿Está estipulado? No, la Corte Constitucional no ha dicho que hay un tiempo determinado. La Corte Constitucional lo ha mencionado claramente y dice si por omisión o por negligencia de la administración municipal dejó colocar al vendedor allí y el vendedor permaneció durante el tiempo, fue un acto de buena fe de parte y parte, y entonces ya la Corte Constitucional le dice, se le reconoce la confianza legítima. Por eso vemos nosotros muchas de las personas, por ejemplo, que ahora están cerca al mío, no sé si lo están haciendo en todo lado, a estos vendedores, por ejemplo, cerca a la avenida, a la estación de las Américas y de Versalles, los vemos con el chalequito de vendedores. ¿Esos son los que dicen que han caracterizado? Sí, pero ese es un caso muy crítico y vamos a mencionarlo. Ahorita lo mencionamos, Giovanni. Yo quisiera, antes de pasar al tema de lo de Metro Cali, es mencionar el tema de lo que ha pasado con respecto a lo que la administración municipal habla de mafias. Lo que ha pasado con respecto al espacio público es que ha habido una negligencia, una omisión de la administración municipal, es decir, hay un desgobierno. Resulta que, lo enseño, aquí está el decreto 1284 de 1991. En este decreto, que la administración municipal no había tenido necesidad de hacerse un acuerdo 0424, porque aquí en este decreto ya estaba y mucho mejor reglamentado todo lo que es el uso del espacio público. Entonces aquí da todas las pautas para que los vendedores informales se ubiquen en el espacio público y hagan uso de él. Entonces, ¿qué ha pasado con la administración municipal? Voy a leérselo, Giovanni, en el artículo 15. Dice así:
Los muebles modulares que se utilicen por los vendedores ambulantes, estacionarios y vehiculares deberán sujetarse a las siguientes dimensiones y da una serie de posibilidades. En el literal B dice, para carros, carretas, bases, vitrinas y trapiches en su base, dice, la medida debe ser 1 metro por 1,20 centímetros. Entonces, ahí está muy claro cuáles son las medidas. ¿Qué pasó con esa? Yo recuerdo mucho que salieron las caseticas metálicas, plateadas que colocaban en los paraderos. Son tantos años que lleva ahí, nunca las utilizaron. Abandonado. Eso es lo que ahorita... ¿Alguna vez le han ofrecido a ustedes, venga, tratemos de organizarnos? La administración municipal en este momento está tratando de reencauchar eso que fue un fracaso. Eso es un fracaso, entre otras cosas, de la administración municipal. Eso era la ENRU, ¿no? La que tenía ese... La ENRU, sí, señor. Entonces ellos ahorita están tratando de reencauchar eso. Pero ¿qué sucede? Estas caseticas están ubicadas en lugares donde tal vez para el vendedor no sea rentable. Entonces eso es lo que la Corte Constitucional ha dicho. Por eso es que a la administración municipal le interesa muchísimo la zona centro. ¿Por qué? Porque la zona centro para nosotros es un espacio vital, porque ahí es donde llega la ciudadanía caleña. Es decir, históricamente, y de pronto aprovechando aquí que ahorita el ingeniero Claudio nos dé un recorderis sobre eso, es que según lo que hemos podido leer, era la plaza de Caicedo el centro históricamente donde se desarrollaba el comercio y era de una forma informal. Entonces, eso históricamente ha sucedido. Nosotros no... Sí, así es, Giovanni, y precisamente como acaba de decir nuestro director hace un rato, dice, esto es con documento en mano. Entonces yo aquí tengo en mi mano el decreto 1284 de 1991, en su artículo 34, que dice, queda terminantemente prohibido a todos los establecimientos de industria y comercio instalar kioscos, casetas, chazas, etcétera, o sacar artículos a la vía pública para su expendio o exhibición, u ocupar cualquiera de los lugares señalados como públicos en el artículo 1 del presente decreto. Parágrafo. El funcionario que autorice cualquiera de las anteriores conductas estará sujeto a la sanción contemplada en el parágrafo del artículo 21 del presente decreto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablan de las mafias que ocupan el espacio público, qué bueno sería que la administración municipal se dedicara a recuperar el espacio público ocupado por los vendedores formales. Ahí recuperarían una cantidad de espacio público que los comerciantes formales, teniendo todo su espacio de puertas para adentro, sacan la mercancía afuera, y ahí es donde tenemos esa gran problemática de ocupación del espacio público. La otra es que los comerciantes han optado por simplemente contratar a una persona y un fin de semana vienen y le colocan en el espacio, en el andén, colocan zona recuperada como si ese fuera el procedimiento. No, el espacio público es de exclusivo manejo de la administración pública, no de los privados. Y la otra es que han optado por conseguirse una cantidad de conos y con 4 o 5 gorilas que contratan de seguridad, entonces montan su imperio, y ahí en donde colocan los conos no se puede ubicar nadie, casi que incluso ni pasar nadie. Bueno, la otra situación que quiero mencionar es documento en mano. Dice el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral, en la sentencia número 023, menciona y dice en su resuelve, en el numeral 3, dice, tutelar el derecho fundamental al debido proceso invocados por el sindicato 5, por lo que dentro de las 44 horas siguientes a la notificación de la presente providencia deben iniciar las gestiones tendientes a organizar y realizar un censo. Es un censo que visibilice e identifique a cada una de las personas que ejercen el oficio de vendedores informales en el espacio público en la ciudad de Cali, y que serán tenidos en cuenta en los diálogos sostenidos con la alcaldía en pro del mejoramiento del espacio público, censo que no puede ir más allá de los 3 meses siguientes a la emisión de esta sentencia. Villamizar dice que ya empezó el censo, pero dice que obviamente después del censo va a venir la reglamentación del uso del espacio público. No, ese censo no lo han realizado. Esto fue el 17 de abril de 2017, esta sentencia. El censo no lo han realizado. Es decir, lo que ellos están haciendo es una caracterización, y vuelvo y repito, esa caracterización no busca identificar las necesidades de los vendedores informales, no. Quiero mencionar lo que me preguntaba Giovanni hace un rato con respecto al formato de caracterización. En el debate que hubo en el Consejo, algunos de los concejales decían que por qué nosotros llamábamos a la gente a que no se caracterizara. Pues llamamos a que no se caractericen porque lo que busca esta caracterización es identificar a través de una encuesta socioeconómica que dicen ellos, es buscar cómo desalojar a los vendedores informales. No es para brindarles unas ayudas, ni mucho menos, no, eso no se va a dar. Es decir, hacerle lo que le hicieron a los venezolanos. Exactamente, como la trampa que le hicieron hoy a los venezolanos. Pero además de eso, es un formato mal diseñado, mal elaborado,
lado, ni siquiera la administración municipal lo tenía. Esto se lo dio copia fue Metrocali, con un personaje que trajeron de Bogotá y que él vino y les arregló el asunto. Nelson, estamos llegando ya al final de la emisión. Queremos agradecerle su participación. Estaremos nosotros muy pendientes de lo que va a pasar en los próximos días precisamente con los vendedores ambulantes. Sí, quiero cerrar diciéndole a todos los vendedores informales de Cali que si ya, digamos, cometieron el error de haberse dejado caracterizar, que fue un llamado que de un principio les dijimos, no se dejen caracterizar, entonces si ya cometieron ese error, ahora la administración municipal los va a invitar a una serie de capacitaciones, de cursos muy corticos, y a través de eso lo que hace es el debido proceso para luego justificar su desalojo. Entonces la invitación nuestra es a que no participen de esas capacitaciones. ¿Por qué es malo dejarse censar? Yo venía escuchándolo ahora y yo no logro entender si uno de los grandes problemas que ha tenido los vendedores ambulantes es precisamente, y usted lo dijo ahora, Cobo reubicó algunos, aparecieron muchos más de los que habían reubicado, han hecho cualquier cantidad de intentos sobre lo mismo y sigue cada que hay una de estas actividades pasando lo mismo. ¿Por qué es malo censar los vendedores ambulantes si al fin y al cabo lo que se tiene es que tratar de solucionar el problema y no dejarlo crecer cada que a bien tienen algunas personas que están ubicadas en determinados centros como los que ustedes hablaban ahora, los que han hecho agosto con esto y se apoderan de ciertas zonas de la ciudad para vender los espacios y demás? Sí, doctor Tascón, precisamente, no estamos de acuerdo porque es que no están haciendo un censo, están haciendo una caracterización. Y la caracterización tiene una serie de preguntas en donde lo que busca es identificar potencialidades que tenga ese vendedor informal. Por ejemplo, están diciendo... Si tiene 2 puestos, 3 puestos... No se justifica, no se justifica. Eso en el censo sí lo podrían realizar e identificarlos y entonces decirles, no, usted tiene derecho solamente a un puesto y eso así debería de ser. Lo que busca la caracterización es que si la persona tiene una casa, que puede ser que la está debiendo, etcétera, no, que porque tiene casa entonces ya no es persona vulnerable. Pero además de eso, es que aquí en mi mano tengo, doctor Tascón, tengo el reglamento que le pusieron a firmar a los vendedores del masivo, y le voy a leer solamente un numeral para que usted lo analice. Dice, numeral 2, el titular participante del programa de fortalecimiento social empresarial de vendedores del sistema mío acepta que el carnet y chaleco que se le ha asignado no constituye ninguna clase de permiso o autorización para el uso, ocupación o aprovechamiento del espacio público. Por lo tanto, el titular renuncia de manera expresa y voluntaria a ejercer contra Metrocali, contra el municipio de Cali o cualquiera de sus entidades, acciones legales que puedan derivarse de la mala interpretación del otorgamiento y uso del carnet. Cuando ya estaba el fallo que lo respaldaba. No, es vendedores ambulantes. Pero es para Metrocali, los vendedores que se van a ubicar en los... precisamente decía uno de los concejales en medio de su desconocimiento, decía que es que esto de Metrocali no tiene nada que ver con los vendedores informales. Totalmente, y lo reafirmó el doctor Villamizar, hoy secretario de Seguridad y Justicia, donde dice, el acuerdo, lo que hayan reglamentado en Metrocali, se acoge en el acuerdo 0424, es decir, está incluido. Está incluido eso, él lo dijo precisamente en el debate. Sí, señor. Pues queda sobre la mesa toda esta problemática que se presenta en nuestra ciudad. Llegamos al final de esta emisión.